Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Bueno, hoy en la clase vamos a seguir trabajando con la literatura entrerriana, pero antes de meternos de lleno en el tema y en el autor que vamos a trabajar hoy, que es Juan José Manauta, les explico cómo van a ser las actividades. La primera de las actividades, a partir de lo que yo explico ahora, ustedes tienen que escribir una breve biografía, es decir, la vida de Juan José Manauta. Esa actividad la hacen cuando pueden, lo antes posible me la envían mediante mensaje privado, como siempre. La segunda parte yo les voy a leer un cuento precisamente de Manauta y ustedes van a tener que contestar una serie de preguntas a partir de ese texto que yo les leo. Sin embargo, no me van a mandar las preguntas, sino que vamos a hacer una puesta en común y un debate el miércoles, no mañana, el miércoles de la semana que viene, por la sala de Facebook, en el horario que está establecido según el cronograma que les pasó Mariela, ¿sí? Esa actividad va a ser obligatoria, ¿sí? Así que les pido que por favor hagan un esfuerzo y se conecten. Si alguno, por alguna extraña razón, no se puede conectar, tendrá que hacerlo en alguna de las otras veces que nos encontremos por Facebook y si no, bueno, lo hablamos, pero la idea es que ustedes lean y charlemos la respuesta y no que me las manden como hacemos siempre, ¿sí? Espero que eso esté entendido y si no quedó claro me vuelven a preguntar, no hay problema. Entonces, el tema del que vamos a hablar hoy, mejor dicho, el tema es el autor. Seguimos viendo autores entrerrianos y hoy les voy a presentar muy brevemente a Juan José Manauta, otro escritor nacido en Gualeguay. Otro escritor entonces gualeyo, ¿sí? Es interesante, no sabemos por qué, pero Gualeguay ha dado los mejores escritores que tiene la literatura entrerriana. De hecho, entre ellos también se conocían. Juan José Manauta era amigo, aunque era un poco menor, de Juan L. Ortiz, que fue el poeta que vimos la clase pasada, que es el poeta más importante que ha tenido Entre Ríos. Manauta nació el 14 de diciembre de 1919, pertenecía a una clase media, ¿sí? Su papá era almacenero, dicen que en el almacén vendía los libros de Juan L. Ortiz, y su mamá era docente y era directora de una escuela de Gualeguay a la que asistían chicos marginales. En esa escuela fue que se educó Manauta. Y este dato no es menor porque justamente Manauta va a volver en reiteradas oportunidades a esos recuerdos de la infancia para construir alguno de sus personajes. Va a volver esos chicos que eran marginales, que pasaban hambre, que tenían que trabajar para construir sus personajes. Se recibe de maestro y también decide irse a La Plata a estudiar profesor de letras, donde se va a recibir. La realidad es que nunca ejerce como profesor porque el sistema no se lo permite, y no se lo permite porque Manauta estaba afiliado al Partido Comunista, es un comunista militante, digamos, que defiende los ideales del comunismo, y eso se va a ver también en sus textos. Y además de comunista, era un intelectual antiperonista, entonces eso le costó que no pudiese ejercer la docencia. De hecho, dicen que solo le dio clase a un solo alumno, unas clases particulares para ayudarle a escribir un libro a un escritor, ¿sí? También estuvo preso por ser comunista en el 44, sí, con la dictadura militar que se desata ese año. Él estuvo preso por sus ideales, ¿sí? Bueno, entre sus obras tiene dos libros de poesía, uno que escribe al principio, otro que escribe ya de muy grande, en los últimos años de su vida, pero la verdad que la poesía no es lo más importante de él, sino su narrativa. Tiene varios volúmenes de cuentos, sí, que va escribiendo a lo largo de su vida, y que la UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos, recopiló todos esos libros en este que se llama Cuentos Completos. De acá voy a leer yo el cuento del que ustedes van a tener que contestar una serie de preguntas. Y además tiene unas 4 novelas que voy a mencionar, porque me parece que es muy importante conocer sus novelas. En el 52 va a publicar una novela que se llama Los Aventados. Es una novela que habla un poco de estas inmigraciones internas que cierta gente tuvo que
que padecer en los 30, en los 40, en busca de trabajo. Sí, gente que se desplaza de un lugar a otro en busca de trabajo, pero no de un país a otro. Si no estamos hablando de las grandes migraciones de Europa que se vienen acá, sino las migraciones internas que llevan muchas veces a que la gente cada vez esté más pobre en realidad en vez de conseguir esa fuente de trabajo. Los Ventados fue muy criticada, la destruyó la crítica y entonces Manauta tomó nota de lo que le dijeron los críticos y entonces en el 1956 publica lo que para mí es su mejor novela, no todos están de acuerdo, que se llama Las Tierras Blancas. Esta novela algunos años la hemos leído con los estudiantes de sexto, ustedes no la van a leer porque este año decidí que vamos a trabajar con textos breves, pero es una novela muy cruda, en ella rescata a estos niños de la infancia que él conoció, que pasaban muchísima hambre. Acá el protagonista es un niño de 6 años que se llama Odiseo y que vive en las tierras blancas de Gualeguay, que son las tierras que están alrededor del río, que son tierras arcillosas, por eso blancas, ¿no? Que son tierras improductivas, infértiles, donde nada crece, donde viven los más pobres de los pobres, digamos, de Gualeguay. Y es un niño que vive en un rancho, que la pasa mal, que sale todos los días a trabajar para conseguir algo para comer, digamos. Y es muy cruda, es muy fuerte la novela. Es una novela que también tiene una fuerte crítica, todos los textos de Manauta en general tienen una fuerte crítica porque es un intelectual comprometido, un escritor comprometido que quiere que la literatura sirva para algo más que entretenerse. Y entonces la historia transcurre en 2 días de elecciones, ¿no? Separadas por 6 años, ¿no? Hubo elecciones y a los 6 años hay nuevamente elecciones y lo que va a mostrar es cómo los políticos solo acuden a esta gente pobre en esa época para conseguir votos a cambio de comida, a cambio de alcohol, a cambio de algo de dinero, pero después, durante 6 años, se olvidan, ahora sería durante 4, en esa época era cada 6, se olvidan de esa gente que la verdad la pasa mal, que vive del contrabando, de la prostitución, de mendigar, de robar, digamos, es lo más marginal de la sociedad y aparece representado en ese libro. En el 58 publica su obra Papá José, que algunos van a decir que tiene algo de autobiográfica porque habla de la época de cárcel, en la que también estuvo Manauta, preso, así que, perdón, me olvidé lo que iba a decir. Sí, entonces Papá José tiene que ver con, algunos dicen, con la vida del propio Manauta, yo no creo que sea cierto, pero trabaja el tema de lo que pasa en los conventillos, donde la gente pobre vive toda hacinada, amontonada en Buenos Aires, ¿no? Siempre el tema de la pobreza de por medio. Y en el 94 saca un libro, una novela que justamente se llama Puro Cuento, a la que después, con el tiempo, modifica y llama Mayo del 69. Sí, y está relacionada con otro gran acontecimiento de la historia argentina, que es el Cordobazo, que seguramente ustedes habrán estudiado. Manauta fue un escritor que no fue muy bien recibido siempre por la crítica. Es un escritor que escribe dentro de lo que es el realismo, o sea, él busca representar en su texto a los escritores realistas. Y entonces el realismo en algún momento pasó de moda y entonces a Manauta se lo criticó. Hoy en día, después que se ha revisado su obra, se ha notado que en realidad no es solamente realista y que su obra, su denuncia, lo que deja en evidencia es muy fuerte y sigue vigente, ¿no? Y por lo tanto es un escritor que se ha rescatado, por eso aparece para enseñarse en secundaria, pero también se lo ha rescatado a nivel provincial. Hoy en día es uno de nuestros principales, se lo reconoce como uno de nuestros principales escritores. Recibió muchísimos premios por sus obras. Algunos de estos textos hicieron películas, otros hicieron canciones, algunos hicieron cortos, o sea que se llevó a la pantalla, digamos, y a la música sus producciones. Y murió a los 93 años, o sea, muy viejito, un 23 de abril del 2013, murió en Buenos Aires. Él se fue a La Plata a estudiar y ya nunca más volvió a Entre Ríos, volvió de paseo, obviamente.
siempre volvía, tenía puras hijas mujeres, digamos, y siempre las traía a Gualeguay, pero nunca volvió a vivir, o sea, hizo ya su vida allá en Buenos Aires. Sin embargo, en sus textos aparece muy fuerte el paisaje y personajes que son muy, muy entrerrianos, por eso es importante conocerlo. Y sus cenizas fueron, a pedido de él, fueron desparramadas en ese río Uruguay que aparece en tantos de sus textos. Bueno, y ahora sí les voy a leer el cuento, que es uno de los cuentos que más me gusta de él. No es que sea ni el más famoso ni el más logrado, sino que es el que me gusta a mí. Sí, el cuento se llama Aquelarre. Espero que todos sepan lo que quiere decir aquelarre, y si no, lo googlean. Las primeras brujas llegaron en canoa, las otras en una especie de almadía doble de troncos superpuestos, capaz de aguantar, sin sumergirse mucho, una carga más que regular. La gobernaba una hechicera negra, joven y enorme, parecida a la mujer de mi padrastro. A manera de botador, usaba una larga vara de sauce y la manejaba tan bien como si hubiese nacido con ella. En eso también aquella hija de Mandinga se parecía a la mujer de mi padrastro. Arrimó la balsa cargada de brujas a la orilla, no en cualquier lugar, sino junto al embarcadero viejo, ahora en desuso, pero en su tiempo el mejor que se podía encontrar en todas las islas del Ibicuí. Nadie voló y todas las brujas saltaron a tierra como cristianos. No vi una sola escoba. Me acuerdo muy bien porque fue la noche en que murió el viejo, mi padrastro. No eran muchas las brujas, 10 o 12 en total, y lo primero que hicieron después de reunirse y reconocerse, olfateándose y dándose la mano, fue encender un fuego no muy grande y poner sobre él una olla de hierro negra de 3 patas. Se ve que pensaban comer. La morena joven del botador del sauce apartó después unos carbones encendidos y puso a calentar una caldera de lata. Las otras se desentendieron por completo de la hechicera solícita. Sabía que preparaba el mate. Mi padrastro nunca me dijo que las brujas tomaran mate, ni que fueran hombre o mujer. Solamente me dijo que tratara de esquivarles el bulto y que ni me asomara por los lugares donde sabían reunirse. El embarcadero viejo, por ejemplo, de noche, cerca de las 12, porque sitios como ese eran santos y estaban señalados desde los tiempos de antes para el uso exclusivo de ánimas en pena y sin descanso, perseguidas y maltratadas como si fuesen víboras, arañas u otros bichos sin suerte. Las otras tenían mucho que hacer, intercambiaban papeles, dijes de muestra, amuletos y cueros polvorientos, cofres azules, pelucas, disfraces de bruja y chucherías por el estilo. Como si volara, pero sin alas ni escoba, una de ellas se trepó a un sauce y se puso a espiar la noche hacia el lado del río. No sé qué querría ver en esas condiciones, pero según el finado mi padrastro, de las brujas isleñas se podía esperar que vieran en la oscuridad, porque además, y esto lo sabe cualquiera, no hay isleño, bruja o no, que no distinga lo oscuro. El isleño se ayuda con los reflejos del agua, esos reflejos llovedizos que vienen no se sabe de dónde, hasta las noches más negras. El mate de la bruja Sendoza reunió finalmente a sus compañeras alrededor del fuego. Antes de eso, cuando la trepadora vieja descendió del sauce, colocaron un enorme encerado. No para atajar el viento, porque el viento no soplaba, sino para que el fuego no se viera tanto de la costa. Eso mal hicieron. El encerado, visto de lejos, semejaba una pared de barro donde las llamas dibujaban o las sales fantasmas. Por algo la bruja voladora había trepado al sauce y vigilaba la noche con sus ojos de brasa. Fue a su orden que sus amigas colocaron el encerado. Al poco rato, cuando el mate no habría dado siquiera una mala vuelta, comenzó a oírse nítidamente, como se oye en la noche, el ronroneo de un motor. El ronroneo y no el golpeteo, de modo que todos entendimos, y ellas también, que aquel motor era el de la lancha de la prefectura.
Sosegaron el fuego y se quedaron de piedra, quietas y en silencio. En realidad, desde su llegada no había alzado la voz. El ruido del motor y la luz de la lancha que avisorara las costas pasaron de largo y se perdieron en la curva, la que avisa al mismo tiempo la desembocadura del arroyo. Las brujas volvieron a lo suyo. La que era sendosa avivó el fuego, la que lo había encubierto con tierra y ceniza. Ninguna bruja de por acá se atrevería jamás a exterminar un fuego. 3 de las otras se desprendieron de la rueda del mate y empezaron a reconocer el lugar. Exploraban la masiega en donde solo se atreven las lagartijas y los cuises. Hurgaban detrás de los árboles como si buscaran un fantasma chúcara. Por poco se ponen a cavar en la arena de la orilla, pero no dejaron sin revisar un solo matorral de junco o sarandí. No parecían buscar, sino bailar como locas, y bailaban. Y al mismo tiempo cerciorarse de lo que se ocultaba en esos escondrijos, aparecido o no, estuviese en su lugar. Tal vez confirmaran a sus hermanas invisibles, esas brujas que no se ven ni se oyen, pero que al decir del viejo de mi padrastro, el finado son cantidad. El baile de las 3 brujas, de divertido que era, me aburrió y creo que cerré los ojos. Cuando los abrí, el barco había llegado. Digo que había llegado no porque lo viera, sino al revés, es decir, porque en el lugar de recalada la noche se había puesto de repente más negra. Las brujas son así, saben envolver sus cosas con el color de la nada. Pero no me iban a engañar a mí, que aprendí de mi padrastro, viejo y finado ya, a reconocer una embarcación, a remo, vela o motor, precisamente cuando quiere ocultarse, y aquel no era ni mucho menos un barco, lo que se dice fantástico, sino uno de esos vulgar y ordinarios, donde se lleva madera de sauce. No sé si su tripulante eran brujas, pero sí sé que de inmediato se entendieron sin hablar con las que estaban en tierra. Lo que me despertó, si es que me había dormido, fue la cadena del ancla. Ese fue todo el ruido que hicieron. A partir de entonces nada más se oyó, y aunque en ningún momento las brujas de tierra ni los tripulantes del barco se quedaron inmóviles. Una de las brujas abordó la canoa y en 4 remadas se arrimó al barco, anclado a unos 30 metros de la costa. Los del barco desenrollaron la maroma del cabrestante y le entregaron el cabo a la bruja de la canoa, que regresó inmediatamente. Ató el cabo a la popa de la armadilla. Mientras tanto, las brujas de tierra ataron otra soga a proa de entre los matorrales, y entonces me instruí de lo que buscaban antes. Fueron sacando unos grandes bultos negros como la noche. Otros parquetes surgieron de la masiega y detrás de los árboles. Cavaron y desenterraron objetos que no quiero nombrar, pero que salían como de la galera de una pruebista. Nadie ni yo hubiese dicho 5 minutos antes que todas esas cosas estaban allí. Ahora las brujas parecían grandes hormigas malditas, también negras, llevando sus cargas embrujadas. Otras acondicionaban los envoltorios de la almohadilla, no podían cargarla mucho, solamente una bruja se quedó al borde de la almohadilla. Las embarcadizas empezaron a dar vueltas, las barras de cabrestante y la almohadilla fue separándose lentamente de la costa, un segundo después de que el último bulto fuera depositado a bordo. Las brujas de tierra daban soga mientras la maroma se iba cortando. Cuando la almohadilla llegó, entre las tripulantes y las brujas transbordaron el cargamento. Terminaron en un santiamén con esa operación, la primera. También la canoa hizo un viaje cargada y regresó, pero no vacía, sino llena hasta el tope de no sé qué porquerías que entregaron los del barco. La almohadilla navegaba serenamente su segundo viaje, cuando sucedió lo que nadie esperaba. Ni yo, que lo podría haber adivinado. Cuando la almohadilla emprendió su segundo y condenado viaje, yo volví a escuchar el ronroneo fatal de ese motor de lancha. No lo tuve en cuenta, o lo desconocí, por creer demasiado en las brujas y haberme mal entretenido con ellas. Supongo que fui el único que lo escuchó, o el primero, y hasta hubiese tenido tiempo de enviarles un silbido u otro aviso a las brujas, a quien verdaderamente no sabía cómo tratar. Seguro que en ese momento no supe a quién tenerlo más miedo, si a ellos o a la prefectura. De repente, como un relámpago, se prendió el farol de la lancha y encandiló a todo el mundo. Las del barco
que ya no tenían escapatoria, empezaron a tirar, pero solo manejaban pistolas o revólveres calibre 22. Desde la lancha con metralletas disparaban ráfagas sobre el barco, sobre la almadía cargada y sobre las brujas de la costa. Yo hundí la cabeza detrás del albardón en donde me ocultaba. Sentí el picotazo de las balas a medio metro de mi cara, pero la tierra y las ramas me protegían. Supe que la luz del farol había crecido, pero enseguida oí una tremenda explosión. Levanté la cabeza y pude ver que en medio de una llamarada el barco saltaba en 1000 pedazos y caía como una catarata encendida. Las metralletas seguían disparando sobre la costa, los tiros muy altos pasaban sobre mi cabeza y se perdían en el estero. Otros picaban como gallos furiosos en la cresta del albardón, pero los más bajos, que eran la mayoría, repletaban el área de las brujas y acribillaban al encerado. Poco después, el fuego de la lancha ya no tuvo respuesta, se arrimó a la costa y los marineros saltaron a tierra sin dejar de hacer fuego. Recorrieron todo el limpio del embarcadero viejo. Yo me hundí en la masiega como si fuera una alimaña. Alumbraban con unas poderosas linternas, pero no me vieron. Y así pude contar el cuento. De vez en cuando los marineros disparaban cortas ráfagas sobre las brujas moribundas. No las querían vivas y les metían rabia y plomo como si fuese cristiano. Si por casualidad alguna bruja se salvó, fue porque se la llevó el diablo. Anduvieron como 2 horas largas, dando vueltas, hasta que por fin se fueron. Vendrían al día siguiente, con otra luz, a recoger los bultos y enterrar los cadáveres. Entre las brujas muertas encontré al viejo, mi padrastro, finado también, y eso que el pobre mayormente siempre fue zanjeador en verano, hachero y cazador de patos en invierno, y solo a veces por changa, peón de contrabandista, pero brujo nunca. A no ser que lo hubiese infestado la bruja joven del botador de sauce, que era nomás su mujer, reventada aquella noche como todas sus cumpas. Bien, un cuento que van a tener que analizar y pensar mucho. Sí, van a tener una serie de preguntas que las voy a escribir ahí en el Facebook. Si alguna pregunta no la saben, no hay problema, cuando nos conectemos las charlamos y entre todos las pensamos porque algunas tienen unas trampitas. Bueno, les mando un beso a todos.